Bienvenidos amigos de Católica Radio a su programa Historia de la Iglesia, un repaso del álbum de fotos y de la historia de nuestra familia, nuestra gran familia que es la Iglesia Católica. Estamos en esta serie repasando brevemente a ojo de pájaro todo nuestro caminar como miembros de esta Iglesia de Jesucristo desde sus inicios. Y hoy vamos a platicar un poquito sobre los siglos 5 y 6. Vamos cronológicamente. La vez pasada pues hablamos del siglo IV. Esta vez nos toca hablar de dos siglos que marcan un cambio de época porque el siglo V es el siglo de la desintegración del Imperio Romano como existía, y empieza, es el germen, la génesis de la Edad Media, que va del siglo V al siglo XV y que los historiadores la dividen en dos partes: la Alta Edad Media, que va del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media, que va del siglo XI al siglo XV. Pues bien, este siglo V es el principio de la Edad Media y el fin del Imperio Romano, así, completo. Recordemos un poquito que en el año 394, a finales del siglo IV, el emperador Teodosio, que ya residía en Constantinopla, divide el Imperio Romano en dos grandes partes: el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Y en cada lugar había un emperador, que en teoría, pues gobernaban juntos, cada quien su parte, pero que realmente poco a poco se fueron distanciando. Y más que nada, el Imperio Romano de Occidente, en este siglo V, desaparece. ¿Por qué desaparece? Bueno, hemos visto que ya desde 2 o 3 o 4 siglos antes, el Imperio Romano entra en una profunda decadencia social, espiritual, moral, política, religiosa. Y todo esto pues fue llevando a una decadencia, una desintegración interna del mismo imperio, de la misma sociedad, guerras civiles, una decadencia moral impresionante, etc. Y todo esto en el siglo V hace crisis, porque alrededor del Imperio Romano existían diversos pueblos, grupos étnicos, tribus, naciones, podríamos llamarlos así, que no eran parte del Imperio Romano, que no habían sido conquistados por el Imperio Romano, que tenían sus propias culturas, sus propias religiones, su propia forma de ser, a quienes los romanos llamaban los bárbaros, y les llamaban bárbaros porque no hablaban latín. Latín era la lengua del Imperio Romano, entonces todo aquel que no hablaba latín era un bárbaro. Pues bien, estos pueblos bárbaros de alrededor del Imperio Romano, al darse cuenta de la decadencia que tiene este Imperio Romano, poco a poco lo van atacando, lo van invadiendo, lo van desintegrando a base de invasiones. Y el Imperio Romano así se va desintegrando. A partir del año 400, un pueblo que se llaman los suevos, y al igual que los visigodos y los alanos, son 3 pueblos diferentes, invaden lo que hoy conocemos como España, o sea, la península ibérica. Lo invaden, se la quitan a los romanos y ahora son ellos los que gobiernan, los que se establecen ahí. Los vándalos, que es otro pueblo, aunque ahora usamos la palabra con este término de alguien que hace muchos destrozos, pues viene de aquí, de este pueblo bárbaro, los vándalos. También es un pueblo que cruza la península ibérica, lo que hoy es España, y se establecen en el sur de España y le llaman Vandalucía. Hoy conocemos esa zona como Andalucía, ya veremos por qué cambió de nombre más adelante, pero bueno, Vandalucía. Y también de ahí pasaron al norte de África estos vándalos y destruyen toda la civilización romana del norte de África. Y pues ahí también sufre bastante la Iglesia, que había nacido en el seno del Imperio Romano, ¿no? Como lo hemos visto. Los érulos es otro pueblo que se instalan en Italia. Imagínense, ya en lo que hoy es Italia, ya cerca de Roma, y tan cerca de Roma que llegan a invadirla. Y de hecho su jefe
que se llamaba Odoacro, en el año 476, el jefe de estos érulos es quien destituye ya formalmente al último emperador romano de Occidente, que de hecho se llamaba Rómulo Augustulo, ¿sí? Augustulo. O sea, como un Augusto pero pequeñito, ¿no? Para que vean más o menos cómo fue decayendo incluso hasta el nombre del emperador. El caso es que al ser destituido este último emperador romano de Occidente, de hecho deja de existir el imperio romano de Occidente, aunque subsiste en la parte oriental, en la parte, digamos, de lo que hoy es Turquía, el norte del Líbano, toda esa zona, subsiste el imperio romano de oriental, pero ya bajo el nombre de Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla. Después hay otros pueblos que van invadiendo Europa y que le van dando nombre a regiones que hoy conocemos, que han llegado los nombres hasta nosotros. Por ejemplo, los burgundios o borgoñones, que se establecen en lo que hoy conocemos como Borgoña, en Francia, es una región de Francia, o los francos, que de hecho le dan el nombre a esa región, Francia. Francia en la época romana se llamaba Galia, pero al ser invadida por los francos, bueno, pues con el paso del tiempo cambia de nombre y ahora se llama Francia por los francos. Y igualmente sucede en Inglaterra, lo que conocemos como Inglaterra, como Gran Bretaña. Ahí había los pueblos nativos, eran los bretones, y son invadidos, bueno, por los sajones y los anglos. Y de ahí viene el nombre de anglosajón, ¿verdad?, que todavía usamos. Bueno, son de estos pueblos que fueron invadiendo estas periferias del Imperio Romano y se lo fueron comiendo poco a poco, ¿no? Este es el panorama en el siglo V, un siglo de desintegración, de caos civil, de desintegración de la sociedad, de invasiones, de guerras. Y bueno, pues ahí en medio de todo esto está la iglesia. Está la iglesia siendo parte de todo estos sucesos que están ocurriendo en la historia. También la iglesia tuvo que afrontar en este siglo herejías, como las había enfrentado en los siglos anteriores. Hubo 3 herejías importantes en este siglo que pues pudieron haber hecho mucho daño, de hecho algunas hicieron mucho daño. La primera de ellas, y quizá la que más impactó en su momento, fue el nestorianismo. Nestorianismo se llama así porque quien la inició fue un sacerdote que se llamaba Néstor, y por eso se llama nestorianismo. Y lo que él afirmaba, que está mal, es que él decía que en Cristo hay 2 personas, una persona divina y una persona humana. Porque bueno, pues él no se explicaba cómo Dios podía haber muerto, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces decía, bueno, pues si Dios es inmortal, ¿cómo puede ser que Jesús de Nazaret, que murió en la cruz, pues haya sido Dios? Entonces dice, no, tienen que haber habido 2 personas en Jesús de Nazaret, en el Cristo. Una persona humana, que es la que muere, como todos los seres humanos, y una persona divina, el Verbo, el Hijo de Dios, ¿no?, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero pues esto no es así. Y además, la consecuencia de esta herejía, de esta forma de pensar, es que si había 2 personas en Cristo, pues entonces la Virgen María solamente era madre de Cristo, es decir, de madre de la persona humana, pero no madre de Dios. Entonces él decía que el título que se le da a la Virgen María de Madre de Dios, y que ya se había, digamos, hecho oficial en los concilios pasados, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de ello en los siglos anteriores? Pues él decía, no puede ser Madre de Dios. Es Madre de Cristo, sí, pero no es Madre de Dios. Grave, ¿no? Grave esta herejía. También dentro de esta confusión, ¿no?, que crean esta forma de pensar, hubo otro, en este caso otro obispo, que para combatir precisamente este pensamiento de Nestorio, él dijo, no, en Cristo realmente lo que sucede es que solo hay una naturaleza. Es una naturaleza nueva, diferente, que resulta de la unión entre la naturaleza divina, del Verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, y de la naturaleza humana, de la naturaleza humana que la Virgen María pues le transmitió a Cristo. Entonces decía los monofisistas, dicen,
esta unión de estas dos naturalezas crean una tercera nueva naturaleza única que solamente es de Cristo y en la que se funden, ¿no? Se funden y hay una sola naturaleza, compuesta, resultante, por así decirlo, de la fusión de estas dos naturalezas, la humana y la divina. Pues esto está mal también, esto no es lo que es la realidad. Pero pues también fue una herejía intentando, de buena fe, estas personas están intentando combatir, refutar la herejía de Nestorio, ¿no? El hecho de que hubiera dos personas, ¿no? Y una divina y una humana. Y una tercera herejía que iba por otro lado, pero que también fue muy, muy importante, y de hecho pues algunos restos de esa herejía todavía han llegado a nuestros días en algunos sectores. Todavía a veces nos llevamos un poquito por esta idea que se llamó el pelagianismo. Pelagianismo porque su iniciador, la persona que la puso a andar, era también pues una persona que se llamaba Pelagio. Y Pelagio decía que para salvarse no hacía falta la gracia de Dios, que para salvarse pues bastaba simplemente ser un hombre virtuoso, sí seguir las enseñanzas de Cristo, evidentemente, creer en Dios, etcétera, pero que todo dependía del hombre, que era suficiente con el esfuerzo personal, con la voluntad personal, con el ser muy bueno, con el ser muy virtuoso, y que eso era suficiente, que realmente no se necesitaba la gracia de Dios. Es decir, ponía toda la labor de la salvación en el hombre, sin darle el lugar que tiene la gracia de Dios. Nosotros sabemos, como nos dice nuestra fe, la verdadera, ¿no?, que es exactamente al revés. La salvación es una gracia, es un don, es un regalo de Dios, al cual nosotros, con nuestra voluntad, con nuestro esfuerzo, le abrimos las puertas, la recibimos, la aceptamos, le decimos que sí a Dios, y de esa manera nos comportamos. Pero quien nos salva, quien efectúa en nosotros el proceso de santificación, no somos nosotros, no son nuestras buenas obras, sino es Dios con su gracia que nos va transformando en la medida en que nos vamos nosotros dejando, ¿no? Pues el señor Pelagio decía que era al revés, o sea, más bien eliminaba esta acción directa de Dios en el alma y decía que solamente bastaba con que nosotros pusiéramos todo nuestro empeño, que fuéramos buenos, que siguiéramos los 10 mandamientos y que con eso era suficiente para salvarnos, para llegar al cielo. También este pelagianismo, por otro lado, también tenía otra doctrina errónea, que era sobre el pecado original. Él decía que el pecado original no tenía consecuencias en los descendientes de los primeros padres, de Adán y Eva, y entonces que simplemente ese pecado original, bueno, que nos relata la Biblia, no era más que una especie de mal ejemplo que habíamos recibido originalmente de Adán y Eva, de los primeros padres. Sabemos que no es así. Nosotros sabemos que la naturaleza humana, desde el pecado de Adán y de Eva, pues ha quedado lastimada, ha quedado, pues sí, debilitada, rota de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que llamamos el pecado original. Pues Pelagio decía que como eso no era así, pues entonces tampoco había necesidad de bautizar a los niños, porque el bautismo, como hemos visto, limpia todos los pecados, ¿sí? Y él decía, bueno, pero como los niños nacen sin pecado original, pues no hace falta bautizarlos porque no tienen pecado. A los adultos sí, porque ya los adultos hemos pecado personalmente, tenemos nuestra culpa, tenemos nuestra responsabilidad y entonces tenemos que bautizarnos para que el bautismo nos limpie estos pecados personales. Entonces él también estaba en contra del bautismo de los niños. Así que bueno, pues estas tres herejías son las herejías con las que tuvo que batallar la iglesia, que tuvo que enfrentarse a ellas y pues dar una respuesta, como lo veremos, ¿no? Bien, estos son los sucesos de este siglo V, la caída del Imperio Romano de Occidente y el surgimiento de estas herejías. Veremos cómo respondió la iglesia en cuanto vengamos de este corte. Bienvenidos de regreso a su programa La Historia de la Iglesia aquí en Católica Radio. Y estamos platicando sobre los siglos 5 y 6, el siglo V y el siglo VI, este periodo en el que termina la Edad Antigua, la Edad de los Romanos, del Imperio Romano, y empieza la Edad Media.
Hablábamos de las dificultades con las que se encontró la iglesia, en las que vivió la iglesia durante ese periodo, durante este siglo V. Hablamos de esta desintegración del Imperio Romano y de las herejías que surgieron. ¿Cómo respondió la iglesia? ¿Cómo vivió este periodo la iglesia? Bueno, pues caído el Imperio Romano, la iglesia se preocupó entonces de convertir a los nuevos pobladores, a los nuevos vencedores que habían ocupado el terreno. Así que este periodo fue la conversión o el inicio de la conversión de estos pueblos bárbaros. Los primeros que se convirtieron fueron los godos. Sin embargo, se acuerdan que pues, había muchas herejías todavía en esta época, ¿no? Ellos se convirtieron sí al cristianismo, pero bajo la herejía, bajo la concepción arriana. ¿Se acuerdan? Arrio del siglo pasado, del siglo IV. Bueno, todavía existía, aunque ya había estado condenada esa herejía por la iglesia. Sin embargo, bueno, pues había gente que seguía viviendo, pensando como ella. Y los godos, cuando se convirtieron al cristianismo, se convirtieron no a la fe católica auténtica, sino al cristianismo arriano. Luego los francos, ¿no? El pueblo franco, los borgoñones, los suevos y los visigodos se fueron convirtiendo a lo largo de este siglo. Ellos sí, a la fe católica auténtica, la fe católica, pues digamos, fundada en los apóstoles, ¿no? Es también en finales en este siglo, en la segunda mitad de este siglo, cuando San Patricio evangeliza y convierte a Irlanda, ¿sí? San Patricio es un misionero que llega a Irlanda y con su predicación pues logra convertir a los principales jefes de los pueblos. Aquí hay una cosa interesante, cómo fue esta conversión de los pueblos bárbaros. Y lo que hizo la iglesia fue dirigirse sobre todo a los jefes de estas tribus, a los reyes, podríamos llamarles, ¿no? O jefes de estas diferentes tribus, y convertirlos a ellos, predicarles el evangelio y bautizarlos. Y curiosamente, bueno, las costumbres o la forma de ser de aquella época era que el pueblo normalmente profesaba la fe o la religión de los jefes o del jefe. Entonces, cuando se convertía un jefe, pues se convertían todos los súbditos, todo el pueblo. Entonces, en esta forma, pues fue relativamente sencillo convertir a todos estos pueblos, porque no había que convertir a uno por uno, sino que bastaba convertir a los caudillos, a los jefes, a las cabezas, y entonces todo el pueblo aceptaba la fe, la religión que aceptaba el jefe, ¿no? Es muy famosa como el rey de los francos, Clodoveo, se convierte a la iglesia católica cristiana, se bautiza y junto con él, pues todo su ejército, todo su pueblo se convierten una vez que el rey, el jefe, se ha convertido al cristianismo. Esto fue así, de esta manera como la iglesia fue penetrando en estos nuevos pueblos que, bueno, eran la nueva población que existía ya en Europa, ¿no? Que había pues tomado de alguna manera el papel que antes detentaba el Imperio Romano, ¿no? Los romanos. Esto en cuanto a cómo afrontó la iglesia las invasiones, pues simplemente aceptó a estos pueblos y los convirtió al cristianismo, los civilizó, podríamos decirlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues esa fue la respuesta de la iglesia, más que rechazarlos, simplemente pues los convirtió. Y como veremos más adelante, se hizo una unión muy fuerte entre algunos de estos pueblos y la iglesia. Cosa buena, que también tuvo sus problemas, claro, como lo veremos más adelante. En cuanto a las herejías, pues la iglesia hizo lo que siempre había hecho hasta ese momento, y convocó concilios para determinar y definir la doctrina y aclarar la confusión que surgía pues entre el pueblo, ¿no? Recordemos que en aquella época pues las gentes eran muy ignorantes, ¿no? Y hasta el hecho de saber leer, escribir, etcétera, pues es una cosa bastante moderna, ¿no? En aquella época, por supuesto, que eran mínimas las personas que podían leer, que podían realmente instruirse. Entonces, bueno, pues el pueblo pues vivía de lo que le decían, ¿no? Entonces, con todas estas herejías, pues había mucha confusión. Y la iglesia siempre estuvo atenta a ello, y entonces convoca a estos concilios para dilucidar, discernir, ver si estas nuevas ideas que están surgiendo son un desarrollo correcto
de la teología, de la fe, ¿no? De lo que nos habían legado los apóstoles, los primeros padres de la iglesia, etcétera, o si eran desviaciones. Entonces, estos concilios, bueno, a lo largo de estos siglos, como lo hemos visto, fueron dilucidando y respondiendo a estas herejías. Y no fue diferente en el siglo V. En el siglo V tenemos dos concilios importantes. El concilio de Éfeso, en el año 431, en donde este concilio condenó la herejía de Néstor, de los nestorianos, de Nestorio, y afirmó que en Cristo solo hay una sola persona, la persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por consecuencia afirmó que la Santísima Virgen es también Madre de Dios, no solamente Madre de Cristo o Madre de Jesús, ¿no? de Nazaret, digamos, de la persona humana. Dado que la persona que es Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, pues entonces a la Santísima Virgen le podemos llamar con toda propiedad Madre de Dios, ¿no? Esto, por cierto, causó una gran alegría en el pueblo. Realmente es curioso cómo el Espíritu Santo trabaja, porque durante este concilio, y con todas estas confusiones, realmente había una parte importante del pueblo cristiano que sabía, intuía, conocía, inspirados por el Espíritu Santo, de que María es Madre de Dios. Y entonces ellos decían que sí, ¿no? Y bueno, eran las autoridades eclesiásticas, los obispos, los que tenían que definir aquello. Y cuando termina el concilio dicen, pues sí, es verdad, hemos concluido que es verdad que la Santísima Virgen es Madre de Dios. Bueno, aquello fue una fiesta impresionante, porque el pueblo se alegró muchísimo de que sus dirigentes, sus pastores, pues ahora sí que estuvieran de acuerdo con ellos, ¿no? Y vemos cómo es la acción del Espíritu Santo así trabajando de diferentes maneras, ¿no? Fue muy, muy interesante ese concilio de Éfeso. También este concilio no solo combatió la herejía nestoriana, sino también la herejía pelagiana, la de Pelagio, ¿sí? La que decía que solamente bastaba las propias fuerzas humanas para salvarse. Y ahí quedó claro que no, que quien realiza la salvación, quien lleva realmente adelante la santificación del alma, pues es Dios. Dios solamente es el que puede santificarnos con su gracia, con la gracia santificante que nos da, y nosotros lo que hacemos es cooperar con esa gracia, ¿no? Abrirle las puertas y cooperar, dejarnos llevar por esa gracia. Y así nosotros también cooperamos a nuestra santificación, a nuestra salvación, pero en el fondo la salvación es un regalo, es un don, es un privilegio que Dios nos da, ¿no? Y que como tal debemos de aceptarlo y de valorarlo, ¿no? Bien, también aquí empezaron en este siglo un problema que 5 siglos más adelante tendría consecuencias muy graves, porque empezó a haber tensiones fuertes dentro de la iglesia entre Roma y Constantinopla. Recuerden, como decimos, en este siglo ya el Imperio Romano no existía, sino que había diferentes pueblos que habían conquistado diferentes partes del antiguo Imperio Romano, y el Papa seguía residiendo en Roma y seguía siendo la cabeza de toda la iglesia. Pero subsistía en el oriente, decíamos, el Imperio Bizantino, o sea, el Imperio Romano, que ya no era romano porque no había romanos, pero era, digamos, los herederos del Imperio Romano de Oriente, ahora llamado Imperio Bizantino. Y ahí había un patriarca. Este Imperio Bizantino no había sido conquistado por los bárbaros, por lo tanto se conservaba mucho todavía de las tradiciones, de la liturgia, de todo el pensamiento oriental de la iglesia, ¿no? De toda esa zona. Estamos hablando de la zona de lo que hoy es Turquía, Líbano, Israel, Siria, Irak, ¿no? Toda esta zona. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que empezó a haber tensiones, ¿no? Dado que la parte occidental de Europa estaba sumergida en todo este caos de la desintegración del Imperio Romano, y en la parte oriental estaba más o menos ordenada la situación, porque ahí sí había un emperador todavía que controlaba esa zona, toda esa región. Pues empezó a haber tensiones entre el Papa, es decir, el obispo de Roma, y el patriarca de Constantinopla. Y hubo un primer cisma importante. Bueno, antes de hablarles de este cisma, quiero comentarles que ya hubo un segundo concilio, porque esto me faltó comentarlo antes. El segundo concilio que hubo en este siglo fue el concilio de Calcedonia.
en el año 451. Y este concilio atacó o combatió la herejía monofisista, la que vimos antes, en la cual decía que solo había una sola persona en Cristo, ¿no? Y que, o más bien una sola naturaleza en Cristo. Y aquí no, aquí en el Concilio de Calcedonia se aclaró perfectamente que Cristo tiene dos naturalezas, la divina y la humana, y que estas dos naturalezas están unidas y sin confusión, o sea, sin unión, sin confundirse, están en una sola persona, la persona del Verbo, que es la doctrina correcta, ¿no? Nosotros sabemos que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad que toma la naturaleza humana, y por lo tanto en él existen una persona, el verbo de la Santísima Trinidad, el verbo de Dios, y dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y por eso decimos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pues esto se definió en el Concilio de Calcedonia en el año 451. Desgraciadamente, y aquí retomo lo que estaba yo comentando hace un momento, desgraciadamente a este concilio no pudieron asistir los obispos que vivían fuera del Imperio Romano. Y como no participaron en ellos y no entendieron, no estuvieron presentes ahí, esto provocó ya una primera separación dentro de la iglesia. Y las iglesias de Egipto, de Siria, que tenía 200 sedes episcopales, o sea, había 200 obispos en Siria, ¿no? En ese momento. Y lo que hoy llamamos Irak, que en aquel momento se llamaba Mesopotamia, todas estas iglesias se separaron de Roma, ¿sí? Se separaron de Roma y siguieron ellos por su camino a raíz de este concilio de Calcedonia. Bueno, pues este problema de que la iglesia, que en un principio era una, pues la iglesia de Cristo, continuó este problema un poquito más profundizándose más. Decíamos que hubo estas tensiones entre Roma y Constantinopla. ¿Qué pasó? Bueno, pues que el patriarca de Constantinopla, este patriarca que estuvo gobernando entre el 471 y el 489, él empezó a actuar como si fuera el jefe de la iglesia oriental. O sea, él se empezó a inmiscuirse, a meterse, a opinar de los asuntos internos del patriarcado de Alejandría, que está en Egipto, y de Antioquía, que está en lo que hoy es Siria, cosa que no le correspondía. Entonces el Papa, en aquel momento era el Papa Félix II, le dijo que eso estaba mal y lo excomulgó, ¿sí? Y lo quitó como patriarca de Constantinopla. Pero Acasio no hizo caso y, por el contrario, borró el nombre del Papa Félix II de los libros litúrgicos, de los dípticos, que así se llaman, de las iglesias orientales. O sea, hubo un primer cisma. O sea, se rompió la iglesia de Constantinopla, la iglesia de Oriente, con la iglesia de Roma. Este cisma afortunadamente no fue definitivo, duró solamente 30 años y ya en el siglo VI, como veremos, se pudo arreglar este cisma. Pero entraremos a este tema volviendo de este corte. Pues estamos de regreso aquí en Católica Radio con ustedes, amigos, en este programa de la historia de la Iglesia, en donde estamos repasando pues el caminar de nuestra familia, de esta familia, de este pueblo de Dios que somos a lo largo de los 2000 y pico de años que ya tenemos de existencia. Estamos hablando del siglo V y del siglo VI. Y decíamos que en este siglo V, finales de este siglo V, empieza a darse esta tensión entre la iglesia cabeza, ¿no? Roma, el Papa, con el patriarca de Constantinopla, el que encabeza la iglesia, era el patriarca más importante de la iglesia de Oriente, simplemente pues porque era el patriarca de la sede imperial donde vivía el emperador, la ciudad de Constantinopla, ¿no? Del emperador, decíamos, del Imperio Bizantino. Y hablábamos de este primer cisma entre la iglesia de Oriente y de Occidente, que se da en estos años, a finales de este siglo V, y que no se arreglará sino hasta el siglo siguiente, en el siglo VI. Otra cosa interesante que sucedió, que empezó a suceder en el siglo V y se acelera más en el siglo VI, es que la iglesia pasa de ser una iglesia urbana, de ciudad, y empieza a ser más una iglesia rural, una iglesia
del campo. Al principio, durante toda la existencia del Imperio Romano, el cristianismo se desarrolló más que nada en las ciudades. Ahí fue donde se convirtieron los núcleos cristianos, donde se fue expandiendo la fe cristiana. Y era poco lo que existía en el campo. Sin embargo, al deshacerse el Imperio Romano de Occidente y quedar fragmentado el imperio, el territorio, en estos nuevos pueblos, en estas nuevas naciones que se iban gestando con cada uno de estos grupos de los que hemos hablado, de estos bárbaros que habían conquistado y destruido el Imperio Romano, pues entonces a la hora de ir a evangelizar y a la hora de convertir estos pueblos, la iglesia va penetrando cada vez más en las zonas rurales, en las zonas del campo. Y así empieza a surgir lo que se hará más adelante ya la iglesia, digamos, en los pueblos, la iglesia en los campos. Se construyen un montón de iglesias y de capillas por todos lados, ya no en las ciudades necesariamente, y que van a ir dando el lugar incluso a pueblos y a ciudades que van a ir creciendo alrededor de estos primeros lugares de culto, de sus primeras iglesias, oratorios, capillas, etc. Un fenómeno que empieza en el siglo V y que se acelerará en el siglo VI. ¿Qué pasa en el siglo VI? Y damos un paso más, ¿no? Pues dentro de esta descomposición que causa la caída del Imperio Romano de Occidente y la invasión de los pueblos bárbaros, pues todas las instituciones civiles del Imperio Romano quedan prácticamente destruidas. Y entonces surge la iglesia como la única institución más o menos organizada, más o menos unificada, que va tomando poco a poco muchas de las funciones administrativas que antes cumplían las autoridades civiles romanas, ¿no? Al desaparecer estas, pues lo único que queda más o menos que unifica toda esta, lo que hoy llamamos Europa, ¿no? Europa occidental, pues es la iglesia, es la institución de la iglesia, los obispos, los sacerdotes, el papa. Y entonces, de aquí, la iglesia empieza a tomar un papel también de administrador y en cierto modo de gobernante de la población, de los civiles, ¿no? Más allá de lo que sería el ámbito puramente eclesiástico, puramente espiritual. Veremos que esto también tiene mucho que ver con el tema de que los reyes se apoyan también en la iglesia y entonces se vuelve a crear esta dependencia de unos de otros. Hablaremos de ello en un momento. ¿Qué pasa mientras tanto en la parte oriental de Europa, en la parte de Constantinopla? Bueno, en este momento el emperador es Justiniano, se llama Justiniano y es un emperador que le dio mucho impulso a la iglesia en Oriente, la iglesia oriental, la de Bizancio, la de Constantinopla. Este emperador Justiniano, él sí, que mantenía todavía su cohesión en su parte del imperio, pues él se lanzó a reconquistar algunos territorios, algunas partes de Europa que habían sido invadidas por estos pueblos bárbaros y les reconquistó un buen pedazo de tierra para el imperio bizantino, ¿no? Donde él era jefe. Apoyó mucho a la iglesia, apoyó mucho al papa, buscando la unidad, ¿no? de toda la iglesia. Y entre otras cosas hizo dos cosas muy importantes. Bueno, una fue construir la Basílica de Santa Sofía en lo que hoy es Constantinopla, en Turquía, ¿no? Esta iglesia ahora es un museo, pero fue este emperador Justiniano quien la construyó y es la Basílica de Santa Sofía. Sofía en griego quiere decir sabiduría y se la dedicó este emperador a la sabiduría de Dios, ¿no? A la santa sabiduría de Dios. Más adelante, ya lo veremos, pasó de ser una basílica cristiana a ser una mezquita musulmana del Islam y ahora es un museo. Todavía se puede visitar, la construyó este emperador Justiniano en el siglo VI. Y otra cosa muy importante que hizo Justiniano fue recopilar todas las leyes que había en el Imperio Romano y publicarlas bajo una sola forma ya organizada y sistematizada, que se le llamó el Código de Derecho Romano. Y este Código de Derecho Romano, de la época de Justiniano, llegó a ser la base de las leyes, tanto civiles como eclesiásticas, de lo que sería más adelante Europa. Y bueno, nosotros también hemos heredado
los fundamentos de este Código de Derecho Romano. Y fue este Justiniano quien los agrupó, quien les dio forma, quien los recopiló, ¿no? Todas estas leyes que estaban por ahí desperdigadas, y las unificó en un solo cuerpo llamado Código de Derecho Romano. Y bueno, pues fue parte importante de la civilización occidental, ¿no? O sea, fue este conjunto de leyes que poco a poco fueron normando y fueron regulando la vida, la sociedad de Europa. Y nosotros, pues en los pueblos acá de América, pues hemos heredado, también hemos recibido esta versión del Código Derecho Romano, ¿no? Obviamente en cada país, bueno, pues lo ha adaptado, etcétera, pero el fundamento viene de este emperador Justiniano. Decíamos que también en este siglo VI, pues continúa y se completa prácticamente ya la conversión de todos los pueblos bárbaros al cristianismo, ¿no? Y a la fe católica. Poco a poco se convierten, incluso algunos que inicialmente se habían convertido al arrianismo, a esta herejía cristiana pero herética, después retornan a la Iglesia católica, ¿no? Renuncian a la herejía y se convierten a la Iglesia cristiana católica, digamos, la verdadera, ¿no? ¿Qué hace en medio de en este siglo VI la Iglesia? ¿Cómo responde la Iglesia a esta fase, digamos, ya de separarse completamente del Imperio Romano? Ya el Imperio Romano no es más que un recuerdo de 100 años antes, ¿no? Del siglo anterior. ¿Cómo reacciona la Iglesia? Bien, pues decíamos por un lado que la Iglesia empieza a asumir este papel de administradora también de la vida civil, también de gobernar la vida civil. Esto también fue propiciado mucho por estos nuevos gobernantes, estos nuevos reyes, que no eran tan cultos, no tenían toda pues todo este bagaje cultural que los romanos habían desarrollado durante varios siglos de cómo gobernar, de cómo administrar, y entonces se apoyaron mucho en la Iglesia. Porque, repito, la Iglesia sí estaba estructurada, tenía un orden, tenía una cabeza, tenía unos segundos mandos, que eran los obispos, tenía unos sacerdotes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los reyes ven esto y se apoyan en la Iglesia, le piden su apoyo a la Iglesia. La Iglesia se los da. También, obviamente, apoyan la evangelización, que la fe se vaya conociendo y se vaya viviendo cada vez más. Pero esto trae también el hecho, que veremos en los siglos posteriores, de una injerencia mutua entre el poder civil y el poder eclesiástico, que otra vez, como en tiempos de Constantino, se vuelve a entrelazar. Tiene sus partes buenas, pero también causó muchos problemas, porque, como veremos más adelante, siglos más adelante, pues la influencia de las gentes que estaban en el poder civil, pues fue nefasta para la Iglesia, ¿no? Fue nefasta, ya lo veremos más adelante. Pero aquí empezaba a ver esta injerencia también de la Iglesia, de los obispos, de los sacerdotes, en la administración pública, podríamos decir ahora, ¿no? En la administración de la vida social. Por otro lado, bueno, también la Iglesia se esfuerza por completar la conversión, sobre todo de los pueblos del norte de Europa, lo que hoy es Finlandia, Suecia, Noruega, etcétera. Pues ahí la Iglesia todavía tenía que ir como misionera para convertir a esos pueblos que estaban más alejados de lo que había sido el Imperio Romano, ¿no? Entonces ahí todavía no eran cristianos, y en este siglo se promueve mucho la evangelización de esos pueblos. Hay también un concilio en este siglo, en el siglo VI, el segundo concilio de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, en el año 553. Y en este concilio lo que se hace es reafirmar que en Cristo hay dos naturalezas, la humana y la divina, en la única persona del Verbo encarnado, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, pues para darle ya de una vez por todas la claridad a este asunto, pues hay este concilio, ¿no? Ya se había dicho anteriormente, pero se reafirma, ¿no? Ante las herejías del siglo pasado, como habíamos visto, ¿no? La herejía nestoriana, la herejía monofisista, fundamentalmente, ¿no? Entonces aquí se vuelve a aclarar en este concilio de Constantinopla. Importante, aquí también, durante este siglo, dado que ya se han cristianizado, o se están cristianizando todos estos pueblos bárbaros, que ya no son tan bárbaros en este momento, resulta que empiezan a surgir diferentes ritos para celebrar la misma fe cristiana. Antes solo existía uno, el de Roma, ¿sí? Pero ahora
como cada pueblo trae su propia cultura, trae su propia, incluso su lengua, sus tradiciones, su forma de pensar, etcétera, pues van surgiendo formas de celebrar los sacramentos, la Eucaristía, la liturgia propia de cada pueblo. Y entonces surgen así diferentes ritos dentro de la Iglesia católica. Hoy todavía subsisten muchos de esos ritos, quizá para nosotros no son muy conocidos. Nosotros, digamos, la gran mayoría de la Iglesia católica utilizamos el rito romano, pero dentro de la Iglesia católica hay muchos ritos. Si no recuerdo mal, deben ser unos 8 o 10 ritos que no son romanos, pero que son católicos, o sea, pertenecen a la Iglesia católica y celebramos lo mismo, etcétera, pero lo hacen de diferente forma. Pues aquí es donde empiezan a surgir estos ritos, y surgen por eso, porque cada pueblo celebra la liturgia, celebra la fe a su estilo, con su forma. Y entonces, pues hay una serie de ritos. Por ejemplo, hablamos del romano, que es el más extendido, venía del pueblo romano, de lo que quedaba del pueblo romano. El ambrosiano de San Ambrosio, él fue obispo, habíamos visto, el obispo en Milán, en el norte de Italia, y él creó un rito especial que se le puso su nombre, ambrosiano. Todavía existe, todavía se practica. El galicano en Francia, ¿no? Ahí ellos tuvieron su propio rito, ese ya casi no existe. Está también el visigótico, que lo hicieron los visigodos que estaban en España, ¿se acuerdan? Que ellos invadieron España. Ese todavía se celebra, de hecho, todavía de vez en cuando en la Catedral de Toledo, en España, que era el centro, digamos, espiritual de España, todavía de vez en cuando se celebran la liturgia, la misa, en este rito visigótico, no se ha perdido, todavía existe. Había también el rito celta en Irlanda, en Inglaterra, en fin, se crean esta variedad de ritos que enriquecen la fe. Es una primera inculturización de la fe en estos pueblos que se acababan de convertir al catolicismo, al cristianismo. Y hay dos figuras importantes también en este siglo VI, fundamentales para la civilización y la evangelización de Europa y eventualmente de todo el mundo, ¿no? Del resto del mundo, como lo vemos ahora. Ellos son San Benito de Nurcia y San Gregorio Magno. San Benito de Nurcia fue un monje que fundó la orden de los benedictinos. Benedictinos viene de su nombre, de San Benito, benedictinos. Y él es el que funda a los monjes occidentales. Si ustedes recuerdan, en los siglos pasados, en el siglo I, siglo II, ya había monjes, pero en la zona oriental del mundo conocido de aquella época. Y realmente el impulso monástico, la creación de conventos y de monjes, es a partir de San Benito de Nurcia en este siglo VI. Este hombre escribió la primera regla monástica occidental, ¿no?, para los monjes, la regla benedictina, basada en este principio, gran principio de orar y trabajar, ora y trabaja. Ese es el lema de los benedictinos hasta el día de hoy, y que tuvieron una gran influencia, una gran impacto en la sociedad de su tiempo. Un tiempo, como vimos, muy revuelto, muy en el ámbito, digamos, civil, pues muy confuso. Pues estos monjes, estos monasterios fueron centros de cultura, centros donde se conservó mucho de lo bueno que tuvo el Imperio Romano, ¿no? Toda la cultura, la filosofía, el arte, las letras, se conservaron en estos monasterios, ¿no? Gracias a estos hombres que, gracias a San Benito, pues no solamente se retiraban del mundo como los monjes orientales, sino que se retiraban sí del mundo a sus monasterios, pero ahí oraban y trabajaban no solamente manualmente en las labores agrícolas o del campo, sino también intelectualmente, ¿no?, preservando mucho de la cultura romana y greco-romana, de los griegos también. Y el otro gran personaje fue San Gregorio Magno, papa. Fue el primer papa al que se le pone este adjetivo de magno, magnífico, grande, ¿no? San Gregorio Magno, quien pues fue una persona importantísima en este siglo VI. Quizá ha sido uno de los papados más esplendorosos dentro de la historia, de los 2000 años de historia que tenemos hasta ahora. Fue un gran impulsor de la evangelización, sobre todo de Inglaterra, del norte de Europa.
promovió mucho la vida monástica, se dio cuenta del grandísimo valor que era esta vida monástica iniciada por San Benito, y él la apoyó mucho. Reformó al clero, como siempre necesitamos reformar a la iglesia, estamos en continua reforma porque, bueno, pues ya veremos cómo a veces se degradan las costumbres. Organizó la liturgia, ¿sí? Y dio origen a un bellísimo canto que ha llegado hasta nuestros días como el canto oficial de la iglesia, el canto gregoriano. Si todavía se va a hablar de esto, del canto gregoriano, pues se llama canto gregoriano porque este fue el papa que lo promovió. Él fundó un grupo de gentes, de músicos, que le llamó la Schola Cantorum en latín, ¿sí? la escuela de los cantores, y de ahí surgió este canto bellísimo, polifónico, de voces nada más, sin instrumentos, que se conoce como el canto gregoriano. Y fue además un papa de todo esto que hizo. Él en lo personal fue un papa también muy orientado hacia los pobres y a los desvalidos. Fue alguien que hizo mucho por ellos, muchas veces comía junto con ellos, ¿no? Parece que ahora pues con el Papa Francisco está volviendo a hacer lo mismo. Bueno, pues ya San Gregorio Magno, este gran papa del siglo VI, pues ya él hacía también esas cosas. Así que bueno, pues con esto cerramos este capítulo de estos 2 siglos de inicio de la Edad Media, y continuaremos con los siguientes pasos de nuestra iglesia en nuestra próxima transmisión. Muchas gracias y hasta la próxima.